¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche con la mente tan alterada que parecía imposible encontrar paz? Pensamientos que van y vienen como olas, una tras otra, sin parar, trayendo miedo, culpa, preocupación. Cierras los ojos queriendo dormir, pero es como si una voz te susurrara dudas al oído. Quizá has intentado apartar esos pensamientos, pero vuelven con más fuerza. Y en el silencio de la madrugada, cuando todo está en silencio, tu mente grita. Rezas por claridad, pero sientes que las palabras no llegan a Dios, como si una densa niebla estuviera entre tú y el cielo. Y al día siguiente te despiertas cansado, no del cuerpo, sino del alma, porque cargar con pensamientos pesados es más difícil que cualquier trabajo físico. La verdad es que muchas personas viven así durante años, encerradas en su propia mente, sin saber que existe una llave espiritual que puede liberarlas. Hay una oración antigua y poderosa, olvidada por muchos, pero que tiene el poder de purificar la mente de una manera profunda. Jesús enseñó sobre esto, pero pocos lo aplican realmente. Hoy, en este vídeo, descubrirás algo que puede cambiar por completo tu vida espiritual, algo que el Espíritu Santo quiere revelarte ahora, y si te quedas hasta el final, entenderás cómo usar esta tecla. Comenta la palabra purificar ahora mismo, porque al escribir esta palabra estás declarando que el Espíritu de Dios está actuando en tu corazón y mente en este preciso momento, trayendo renovación y libertad que tu alma necesita desesperadamente. En este vídeo estás a punto de descubrir profundas enseñanzas que Jesús dejó sobre cómo purificar la mente y el corazón mediante el poder del Espíritu Santo. Vamos a recorrer juntos historias reales de la Biblia, encuentros que cambiaron vidas, personas corrientes como tú y yo que hemos enfrentado terribles batallas mentales, pero que encontraron libertad cuando permitieron que Dios entrara en sus pensamientos. Cada enseñanza aquí fue elegida para fortalecer tu fe, renovar tu esperanza y mostrarte que no tienes que vivir otro día prisionero de pensamientos que te alejan de la presencia de Dios. A medida que avanzamos, sentirás como si el Espíritu Santo hablara directamente a tu corazón, revelando verdades que traerán paz a tu alma y claridad a tu mente. Dios te puso aquí viendo este vídeo con un propósito, y cada gesto tuyo puede transformar vidas. Imagina cuántas personas buscan esperanza, consuelo y una razón para volver a creer. Cuando te gusta este vídeo, te suscribes al canal y activas la campana. Te conviertes en un instrumento en manos de Dios, ayudando a llevar su palabra a quienes más la necesitan. No subestimes el impacto de tu acción. Deja el like, suscríbete y activa la campana, porque juntos podemos difundir amor, luz y el mensaje de Dios a los corazones que claman por Él. Y al final de este vídeo, preparad vuestro corazón, porque recemos juntos una oración poderosa que pueda renovar vuestra mente de una forma que nunca habéis experimentado antes. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué hay días en que tu mente se siente como un campo de batalla? Buenos pensamientos intentando entrar, pero bloqueados por muros de miedo y duda. Jesús lo sabía. Conocía la lucha invisible que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Y por eso enseñó tan claramente sobre la importancia de purificar no solo las acciones, sino los pensamientos, porque todo lo que hacemos empieza en la mente. Todo lo que sentimos nace allí primero. Y si la mente no está clara, toda la vida está confusa. Había una mujer que vivía cerca de un pozo, un lugar al que todos iban a buscar agua, pero siempre iba en la hora más calurosa del día, cuando no había nadie. Lo hizo porque le daba vergüenza. Sus pensamientos estaban llenos de culpa y rechazo. Los habitantes del pueblo hablaban de ella, y cada mirada, cada susurro entraba en su mente como una flecha. No podía escapar de lo que pensaban los demás,
y peor aún, de lo que ella pensaba de sí misma. Hasta que un día Jesús estaba allí, pidió agua y ella se sorprendió, porque no debería estar hablando con ella. Pero Jesús no vino solo a buscar agua, vino a liberar la mente de esa mujer. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, Jesús dijo algo que lo cambió todo. Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le dé nunca tendrá sed. No hablaba solo del agua física, hablaba de una sed que habita en el alma, la sed de ser aceptado, la sed de sentirse limpio, la sed de paz interior. Esa mujer había bebido de muchas fuentes, intentado llenar el vacío de muchas maneras, pero nada lo satisfacía, porque el problema no estaba fuera, estaba dentro, en los pensamientos que la mantenían atrapada en el pasado. Jesús reveló que la purificación comienza cuando reconocemos que necesitamos ayuda espiritual, cuando dejamos de fingir que todo está bien y admitimos que la mente está cansada, que los pensamientos son pesados. Fue allí, en esa reunión, donde entendió. La vergüenza que había llevado durante años podía ser lavada, no con agua de pozo, pero con la verdad de Dios entrando en tu conciencia. El Espíritu Santo hace eso. Entra en los lugares más ocultos de nuestra mente, donde guardamos secretos, penas, miedos, y reemplaza los pensamientos destructivos por la verdad divina. Esa mujer se fue de allí diferente, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque su mente ha sido renovada. Corrió al pueblo y se lo contó a todos. La misma ciudad que había evitado ahora era el lugar donde quería estar, porque ya no tenía miedo de lo que la gente pensara de ella. La libertad había llegado. ¿Y tú, qué tienes en la cabeza hoy? ¿Qué vergüenza, qué miedo, qué culpa ocupa el espacio donde debería estar la paz de Dios? La sed espiritual es el primer paso hacia la transformación interior. Cuando reconoces que necesitas a Dios para despejar tus pensamientos, Él comienza a actuar. Si este mensaje de Dios te está hablando de una manera especial, quizás sea porque Él quería que lo escucharas hoy. No ignores este toque en tu corazón. Si sentiste algo, escríbelo en los comentarios. Amén. A veces, una simple palabra es el comienzo de un gran cambio. Había un hombre llamado Nicodemo. Era respetado, conocía las leyes de Dios de memoria, enseñaba en las sinagogas. La gente le miraba y pensaba que lo tenía todo resuelto. Pero por dentro, Nicodemo estaba vacío. Conocía todas las reglas, pero no sentía la presencia de Dios. Su mente estaba llena de conceptos religiosos, pero su corazón estaba seco. Tenía conocimiento, pero no tenía vida. Y esto le molestó tanto que decidió buscar a Jesús, pero no durante el día. Iba de noche, escondido, porque tenía miedo de lo que la gente pudiera pensar. Y allí, en la oscuridad de la noche, Jesús iluminó la mente confusa de Nicodemo. Jesús dijo algo que dejó a Nicodemo completamente perdido. En Juan capítulo 3, versículos 5 y 6 está escrito: «Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu». Nicodemo no entendía. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cómo es posible volver atrás y empezar de cero? Pero Jesús no hablaba de un nacimiento físico, hablaba de una renovación completa de la mente y el espíritu, porque saber la Biblia de memoria no es suficiente. Ir a la iglesia todos los domingos no es suficiente. Decir oraciones memorizadas no es suficiente. Si la mente no se renueva, si el Espíritu Santo no entra y no recrea la forma en que piensas, nada cambia realmente. Nicodemo tenía una mentalidad religiosa, pero no cambió de opinión. Sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y esa es la diferencia. Mucha gente vive así, va a los servicios, lee la Biblia, hace todo bien, pero por dentro está vacío. Porque la religión sin renovación es solo una carga extra.
Jesús decía que es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa dejar que el Espíritu Santo recree tus pensamientos. Significa permitirle entrar en los lugares donde has guardado viejas heridas, patrones de pensamiento erróneos, creencias que te aprisionan. Cuando renaceremos, no seguimos pensando como antes, no reaccionamos como antes, no juzgamos como antes, porque la mente ha sido renovada. Los pensamientos se alinean con la mente de Cristo, y entonces, finalmente, hay paz. Nicodemo salió de esa conversación diferente. No entendió todo esa noche, pero algo empezó a cambiar. Y más tarde, cuando Jesús fue crucificado, fue Nicodemo quien ayudó a cuidar el cuerpo de Jesús. Ya no tenía miedo, porque la renovación había ocurrido. Había renacido. Su mente había sido liberada de los vacíos lazos religiosos. ¿Y tú vives una fe verdadera o solo una religión vacía? ¿Tus pensamientos están alineados con Cristo o siguen atrapados en conceptos antiguos que no te liberan? El Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en ti, pero es necesario permitirlo. Tienes que abrir tu corazón y decir: Señor, necesito renacer, necesito que recrees mi forma de pensar. Si esta palabra está despertando en ti un profundo deseo de escuchar la voz de Dios, comenta ahora mismo: habla, Señor, tu siervo escucha. Escríbelo como una oración abierta, una puerta de fe. Y por favor, deja tu me gusta en este vídeo. Ayudarás a más personas a aprender a reconocer la voz del Maestro. Tenía un discípulo llamado Pedro. Era valiente, impulsivo, lleno de energía. Un día estaba con Jesús y los demás discípulos en un barco en medio del mar, y de repente vieron algo imposible. Jesús caminaba sobre el agua. Pedro estaba tan emocionado que gritó: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti en las aguas». Y Jesús dijo: «Venid». Peter salió del barco, y ocurrió lo imposible. Empezó a caminar sobre el agua. Sus pies no se hundieron. Estaba haciendo algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Pero entonces algo cambió. Pedro apartó la vista de Jesús y miró el viento, las olas, la tormenta a su alrededor, y en el momento en que sus pensamientos cambiaron, empezó a hundirse. Mateo, capítulo 14, versículos 29 a 31, cuenta esta historia. Pedro, asustado, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Y enseguida Jesús extendió la mano, lo tomó y dijo: «Oh, de poca fe, ¿por qué has dudado?». Este episodio muestra algo poderoso. Nuestros pensamientos determinan nuestra realidad espiritual. Cuando Pedro mantenía sus pensamientos fijos en Jesús, hacía lo imposible. Pero cuando permitió que el miedo, la duda y la preocupación entraran en su mente, se hundió. ¿Cuántas veces has estado caminando con fe, confiando en Dios, y de repente has mirado los problemas a tu alrededor y has empezado a hundirte? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te frenaba, pero el miedo gritaba más fuerte y perdiste la paz? El Espíritu Santo quiere enseñarte a mantener el enfoque adecuado, porque la vida va a tener tormentas, habrá vientos fuertes, habrá olas que parecen más grandes que tú, pero si tus pensamientos están fijos en Cristo, no te hundes. El problema no es la tormenta. El problema está en dónde pones tu atención. Peter literalmente caminaba sobre el agua, pero solo hizo falta un pensamiento equivocado para que todo cambiara. Esto demuestra el poder de la mente. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para transformar nuestra mentalidad, para enseñarnos a no mirar las circunstancias, sino al Dios que tiene el control. Cuando tus pensamientos están llenos de dudas, te hundes en las circunstancias. Cuando tus pensamientos están llenos de fe, caminas sobre las aguas de la imposibilidad. Jesús no dejó que Pedro se hundiera. Extendió la mano y la sostuvo. Y Él hace lo mismo contigo.
Cada vez que clamas, Señor, sálvame, Él está ahí. Pero la clave es aprender a mantener la mirada en Él desde el principio, para no tener que hundirte antes de pedir ayuda. Si estás pasando por una tormenta ahora mismo y sientes que te estás hundiendo, escribe en los comentarios: Jesús, abrázame. Esa es su declaración de fe, es su grito de confianza, y Él te abrazará. Había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Se tumbaba cerca de una piscina llamada Bethesda, donde se decía que de vez en cuando el agua se movía y quien entrara primero se curaba. Pero este hombre nunca podría llegar a tiempo. Siempre había alguien más rápido, y con los años se fue acostumbrando a esa condición. 38 años es mucho tiempo, tiempo suficiente para que la esperanza muera, tiempo suficiente para aceptar la enfermedad como parte de la vida. Y entonces llegó Jesús. Miró a este hombre y le hizo una pregunta que parece obvia, pero que es una de las más profundas de la Biblia. En Juan capítulo 5, versículo 6, Jesús preguntó: ¿Quieres ser sanado? Parece una pregunta extraña. Por supuesto que quería curarse. ¿Por qué, si no estaría allí? Pero Jesús sabía que mucha gente se acostumbra a la enfermedad, se acostumbran al dolor, se acostumbran a la derrota, y en el fondo tienen miedo al cambio, porque si sigues curado, tu vida cambiará. Ya no tendrás excusas, ya no podrás culpar a las circunstancias. Este hombre había pasado tanto tiempo esperando un milagro externo que no se dio cuenta de que la sanación tenía que empezar dentro de él, en tu mente, en la decisión de querer realmente ser libre. Jesús no esperó a que entrara en la piscina, solo dijo: levántate, coge tu esterilla y vete. Y el hombre se curó. Pero la sanación comenzó cuando decidió obedecer. Cuando dejó a un lado la parálisis mental que le había atado durante décadas. Nuestros pensamientos pueden mantenernos paralizados durante años. Puede que reces por la libertad, pero en el fondo aún te aferras a los viejos patrones. Puede que esté pidiendo sanación, pero al mismo tiempo acostumbrándose al dolor. El Espíritu Santo viene a cuestionar si realmente quieres ser libre. Porque la libertad requiere cambio, requiere que dejes ir los pensamientos que te han mantenido atrapado, requiere que te levantes y camines, incluso cuando parezca imposible. La purificación de los pensamientos comienza con una decisión interna. No tiene sentido esperar a que algo externo cambie si dentro sigues atrapado. Dios quiere liberarte. Pero tienes que quererlo de verdad, tienes que decidir dejar la parálisis mental y caminar hacia la nueva vida. Si has llegado hasta ahora, es porque Dios te está hablando. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero es importante que estés dispuesto a abrir tu corazón y buscar su presencia. Así que al final de este vídeo, recemos juntos. Será una oración poderosa, hecha para ayudarte a enfrentar ataques espirituales y renovar tu fuerza en el camino. Así que quédate conmigo hasta el final, porque no querrás perderte este momento de conexión con Dios. Había un joven que vivía lejos de casa. Había dejado la casa de su padre llena de sueños y dinero, pero lo desperdició todo. Lo gastaba en fiestas, con gente que solo le era cercana por el dinero, y cuando todo terminó, esas personas desaparecieron. Se quedó solo, sin nada. Empezó a cuidar cerdos y llegó al punto de sentir celos de la comida que comían los cerdos. Se había caído mucho. Pero entonces, Lucas capítulo 15, versículo 17, dice algo muy importante. Al recobrar la razón, dijo: ¿Cuántos de los obreros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo muero aquí de hambre? Volviendo en sí, esta es la obra del Espíritu Santo. Él aporta discernimiento, nos hace ver la realidad con claridad. Ese joven estaba confundido, tomando decisiones equivocadas, siguiendo sus deseos sin pensar en las consecuencias. Pero llegó un momento en que despertó.
Se dio cuenta de dónde estaba y recordó de dónde venía. La purificación ocurre cuando el Espíritu nos guía a ver la verdad, cuando Él elimina la niebla de nuestros pensamientos y muestra dónde estamos realmente. A menudo vivimos lejos de Dios porque nuestros pensamientos están confusos. Creemos que estamos bien, pero por dentro estamos vacíos. Creemos que somos libres, pero estamos atrapados. Y entonces actúa el Espíritu Santo. Nos despierta, nos hace entrar en razón. Y cuando eso ocurre, lo primero que se me ocurre es que te vayas a casa. Volver a Dios. Pero volver a casa no es solo una acción física, es un cambio de mentalidad, es reconocer que estabas equivocado, es decidir pensar de otra manera, actuar de otra manera, vivir de otra manera. El hijo pródigo regresó, y su padre le recibió con los brazos abiertos, no con juicio, sino con amor, porque Dios espera a quienes despiertan a la verdad, espera a que los que vuelvan en razón y decidan volver. Puede que ahora mismo estés lejos de Dios. Puede que hayas tomado decisiones que te alejaron, pero el Espíritu Santo te está hablando ahora mismo, te está haciendo entrar en razón, y la pregunta es, ¿volverás? ¿Permitirás que Él purifique tus pensamientos y te traiga de vuelta a casa? Ahora declara en los comentarios, Señor, recibo tus enseñanzas, escríbelo como un acto espiritual de entrega, y déjalo tuyo para que más gente encuentre esa paz sobrenatural que viene de Dios. Tomás fue uno de los discípulos de Jesús. Había visto muchos milagros, pero cuando Jesús murió, algo dentro de él también murió: esperanza. Él había creído que Jesús era el Mesías, pero ahora Jesús estaba muerto. Y entonces los otros discípulos vinieron corriendo diciendo que habían visto a Jesús con vida. Pero Tomás no lo creyó. Dijo que solo creería si viera las marcas de uñas en las manos de Jesús y tocara su costado. Necesitaba pruebas. 8 días después, Jesús apareció de nuevo, y esta vez Tomás estaba allí. Jesús le miró y dijo algo que está en Juan capítulo 20, versículos 27 y 28 en el capítulo. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Alcanza también tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyendo. Tomás respondió, mi Señor y Dios mío. La incredulidad es un pensamiento que nos aprisiona, es una barrera mental que te impide creer, incluso cuando Dios está actuando. Tomás no era mala persona, simplemente estaba herido. Había visto morir a Jesús y no podía creer que pudiera volver, pero Jesús no lo rechazó. No dijo, Tomás, dudabas, así que ya no mereces estar aquí. No, Él guió pacientemente a Tomás hacia la fe. Le dio a Tomás lo que necesitaba creer. El Espíritu Santo hace lo mismo. Trabaja para eliminar las barreras mentales que nos impiden creer. No nos abandona por nuestras dudas. Nos guía pacientemente hacia la convicción. Si ahora mismo estás luchando con dudas, debes saber que Dios te entiende. No está enfadado contigo, quiere guiarte hacia la fe, pero tienes que permitirlo, tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. La purificación de la mente incluye convertir las dudas en convicción. Incluye permitir que el Espíritu Santo elimine los pensamientos que te impiden confiar plenamente en Dios. Tomás se convirtió en uno de los discípulos más valientes tras este encuentro. Viajó a lugares lejanos predicando el Evangelio, porque la duda se había transformado en una fe inquebrantable. Si este mensaje ya te está tocando el corazón, debes saber que no fue casualidad. Dios nos habla de muchas maneras, y si has sentido esta palabra viva en tu vida, ya es una señal de que está actuando. Ahora tienes la oportunidad de devolverte esa bendición. Cuando te gusta la campana, te suscribes y activas la campana. Este mensaje llega a más vidas que también necesitan este toque de Dios.
Vamos a expandir esta cadena de fe y esperanza juntos. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para formar parte de esta misión. Hubo una mujer que fue sorprendida en adulterio. La llevaron ante Jesús, la arrojaron en medio de todos, y los acusadores estaban listos para apedrearla. Querían ver qué iba a decir Jesús. La ley decía que debía morir, y ella lo sabía. Ella estaba allí, con la cabeza baja, esperando las piedras, pero Jesús hizo algo inesperado. Se agachó y empezó a escribir en el suelo, y entonces dijo: «Aquel que no tiene pecado lanza la primera piedra». Uno a uno, los acusadores se marcharon, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Y luego, en Juan capítulo 8, versículos 10 y 11, Jesús preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Ella respondió: «Nadie, Señor». Y Jesús dijo: «Yo tampoco os condeno, vete y no peques más». Esta mujer cargaba con el peso de la vergüenza, no solo por la acción que cometió, sino por la acusación pública. Todo el mundo lo sabía, todos juzgaban, y peor aún, se juzgaba a sí misma. Pero Jesús mostró algo poderoso. La purificación de los pensamientos ocurre cuando rechazamos la voz de condena. Muchos de nosotros vivimos atrapados en pensamientos acusadores, pensamientos que dicen: «No vales para nada, siempre fracasas, no mereces perdón». Estos pensamientos no vienen de Dios, vienen del enemigo, porque Dios no vino a condenar, vino a liberar. El Espíritu Santo nos enseña a distinguir entre la convicción divina y la condena destructiva. La convicción te lleva al arrepentimiento y al cambio. La condena te paraliza en la culpa. Jesús perdonó a esa mujer, pero no dijo: «Está bien, sigue pecando». Dijo: «Vete y no peques más». La liberó para vivir en santidad, no en culpa. Hay una diferencia. La culpa te mantiene mirando al pasado. La santidad te lleva al futuro. ¿Y tú qué llevas encima? ¿Qué culpa pesa en tus pensamientos? Jesús te dice lo mismo hoy. Ni siquiera yo te condeno. No peques más. Libérate. Este vídeo llegó a ti en el momento justo, trayendo una palabra que puede transformar vidas, empezando por la tuya y la de quienes están en tu corazón ahora mismo. Quiero invitarte a que escribas en los comentarios el nombre de alguien especial que necesita oración. Podría ser un familiar, un amigo, o incluso esa persona que se te ocurrió mientras mirabas. Al dejar este nombre aquí en los comentarios, te unes a una poderosa cadena de fe, donde cada petición se presenta a Dios con amor y confianza. Este es tu momento para formar parte de algo más grande, porque creo que juntos veremos milagros suceder. Zaqueo era un hombre rico. Era recaudador de impuestos y todo el mundo sabía que robaba. Cobró más de lo que debería y mantuvo la diferencia. Por eso, a nadie le caía bien. Tenía dinero, pero no tenía amigos. Tenía poder, pero no tenía paz. Un día Jesús pasaba por la ciudad y Zaqueo quiso verle, pero era bajo y no podía ver por la multitud. Luego trepó a un árbol, y Jesús, al pasar, levantó la vista y dijo: «Zaqueo, baja rápido, porque hoy debo quedarme en tu casa». Zaqueo descendió rápidamente y recibió a Jesús con alegría, y ocurrió algo que está registrado en Lucas capítulo 19, versículo 8. Zaqueo se levantó y dijo al Señor: «He aquí, doy a la mitad pobre de mis bienes, y si he estafado a alguien de algo, lo devuelvo 4 veces». El encuentro con Jesús transformó no solo el corazón de Zaqueo, sino también su mentalidad sobre las riquezas. Había pasado años acumulando dinero, pensando que le traería felicidad. Pero cuando Jesús entró en su casa, todo cambió. Porque la codicia es un patrón de pensamiento que esclaviza. Te hace pensar que nunca tienes suficiente. Te hace pisotear a otros para tener más. Te hace vivir con miedo a perder lo que tienes. Pero el Espíritu Santo purifica nuestras mentes, cambiando nuestros valores y prioridades.
Cuando Cristo entra en nuestra casa interior, lo reorganiza todo. Zaqueo no tuvo que verse obligado a devolver el dinero. Quería hacerlo, porque su mente había sido renovada. La verdadera conversión se manifiesta en la renovación de la mente. No es solo decir que crees, es vivir de forma diferente. Es pensar de forma diferente, es tener nuevos valores. Zaqueo salió de ese día no solo perdonado, sino transformado, y Jesús dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Necesitas dejar que Jesús entre en tu hogar, que toque los lugares donde has guardado la codicia, el egoísmo y el orgullo. Y cuando Él entre, querrás vivir con generosidad y justicia. No pasa nada por casualidad». Este mensaje puede ser la respuesta que buscas en la oración. Quédate hasta el final, porque Dios tiene algo especial que te habla al corazón. Bartimeo estaba ciego. Se sentaba al borde de la carretera pidiendo. Su vida era oscuridad. No vio salir el sol. No vi las caras de la gente. No podía ver el camino que tenía delante. Pero un día oyó un ruido. Pasaba una multitud, y alguien dijo que era Jesús. Bartimeo empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». La gente le decía que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, y Jesús se detuvo. Llamó a Bartimeo, y en Marcos, capítulo 10, versículos 51 y 52, Jesús preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Bartimeo respondió: «Maestro, déjame ver de nuevo». Y Jesús dijo: «Ve, tu fe te ha hecho bien». Y de inmediato volvió a verlo. Bartimeo vivió en la oscuridad física, pero su fe demostraba claridad espiritual. Él sabía quién era Jesús, sabía que Jesús podía sanar, y no dejó que nadie silenciara su voz. La ceguera espiritual es más peligrosa que la física, porque nos impide ver la verdad de Dios. Nos impide ver lo que Él está haciendo, nos impide reconocer su voz. El Espíritu Santo abre nuestros ojos interiores, nos da una visión espiritual que nos guía en la sabiduría. Purificar la mente es recibir esta visión, es ver más allá de lo que el ojo natural ve, es percibir la mano de Dios actuando donde otros solo ven coincidencias. Jesús sigue devolviendo la visión de quienes claman con fe. Si sientes que estás ciego espiritualmente, que no puedes ver el camino, grita como Bartimeo: «Jesús, quiero ver», y Él abrirá tus ojos. Había dos hermanas, Marta y María. Jesús estaba en su casa y Marta estaba ocupada preparándolo todo. Quería que todo fuera perfecto, pero María estaba sentada a los pies de Jesús, simplemente escuchando. Marta estaba molesta. Ella trabajaba muchísimo y María estaba allí de pie, así que fue a Jesús y se quejó. Y Jesús, en Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42, dijo: «Marta, Marta, estás inquieta y te preocupas por muchas cosas. Sin embargo, se necesita poco o incluso una sola cosa. Por tanto, María eligió la parte buena». La mente de Marta estaba llena de preocupaciones y ansiedades. Estaba tan centrada en las tareas que se perdió lo esencial. Jesús no condenó su servicio, pero mostró que los pensamientos ansiosos nos alejan de lo que realmente importa. María eligió alimentar su mente con la presencia de Cristo. Eligió escuchar. Ella eligió serlo. Y Jesús dijo que tomó la decisión correcta. El Espíritu Santo nos enseña a priorizar lo que realmente importa. La purificación ocurre cuando reemplazamos los pensamientos ansiosos por la paz que surge de estar a los pies de Jesús, escuchando su voz. Puede que estés tan ocupado con las cosas de Dios que olvidaste estar con Dios. Puede que estés tan preocupado por lo que tienes que hacer que hayas perdido la paz de simplemente existir. Siéntate hoy a los pies de Jesús, escuchar, y deja que la paz se apodere de tu mente. Esa palabra no te llegó en vano.
Dios tiene formas asombrosas de llegar a nuestros corazones, incluso en los detalles. Si esto te ha tocado el alma, escribe "Confío en Dios" en los comentarios. Que este sea hoy tu acto de fe para Dios, incluso en silencio. Los discípulos iban en un barco en medio del mar. Jesús les había dicho que fueran al otro lado y él estaba orando en la montaña. De repente comenzó una terrible tormenta. Las olas rompían, el viento soplaba con fuerza y tenían miedo. Jesús dormía en la parte trasera del barco y lo despertaron llorando: «Maestro, ¿no le importa que perecamos?». Y Jesús, en Marcos capítulo 4, versículos 39 y 40, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Quietos, silencios». Y el viento cesó y hubo una gran calma. Entonces les dijo: «¿Por qué sois tan tímidos? ¿Cómo es que no tienes fe?». Los discípulos permitieron que el miedo dominara sus pensamientos, aunque tuvieran a Jesús en el barco. Las tormentas de la vida revelan lo que realmente ocupa nuestra mente. Si tus pensamientos están llenos de miedo, te hundirás incluso con Jesús presente. Pero si tus pensamientos están llenos de fe, tendrás paz incluso en medio de la tormenta. El Espíritu Santo trabaja para calmar no solo las circunstancias externas, sino especialmente los pensamientos turbulentos internos. Jesús quiere que tengamos paz interior incluso cuando todo a nuestro alrededor está en caos, porque la tormenta no define tu paz. Tus pensamientos definen. Si estás aquí es porque Dios lo permitió. Y creo que hoy quiere revelarte algo. No abandones este vídeo antes de recibir esta poderosa palabra por tu vida. Pablo fue un hombre que persiguió a los cristianos. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Arrestó, amenazó, incluso mató. Su mente estaba llena de odio y de convicción de que estaba sirviendo a Dios. Pero estaba ciego, hasta que un día, de camino a Damasco, una luz brilló a su alrededor, y Jesús habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Paulo cayó al suelo. Su vida cambió por completo en ese momento. Y años después, escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2, «No os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente». Pablo experimentó una transformación radical cuando se encontró con Jesús. Antes, sus pensamientos estaban llenos de odio y persecución. Más tarde, se convirtió en el mayor predicador del amor a Cristo. Este cambio solo fue posible gracias a la renovación de la mente. El Espíritu Santo no solo limpia nuestros malos pensamientos, los transforma por completo. La purificación es un proceso continuo en el que nuestra forma de pensar se alinea cada vez más con la voluntad de Dios. Pablo no nació de nuevo y se volvió perfecto. Siguió aprendiendo, siguió siendo moldeado, pero el rumbo de su vida cambió, porque su mente había sido renovada. Puede que hayas vivido años pensando de una manera, pero Dios puede cambiar eso. Puede renovar tu mente y hacerte pensar, sentir y vivir de forma completamente diferente. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, a menudo de formas que ni siquiera podemos imaginar. Este momento es una oportunidad para reconocer y declarar la bondad de Dios. Si sientes en tu corazón que Él ha sido bueno contigo, escribe en los comentarios «Amén». Tu palabra de fe no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a reconocer las bendiciones en sus vidas. Proclamemos juntos la bondad del Señor. Joseph lo tenía todo. Era el hijo favorito de su padre. Tenía sueños dados por Dios, pero sus hermanos estaban celosos. Lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. José acabó en Egipto, lejos de casa, lejos de la familia, y allí fue encarcelado injustamente. Pasó años en prisión por algo que no hizo. Tenía todas las razones para estar enfadado, ser amargado, odiar a sus hermanos, pero no permitió que los pensamientos de amargura controlaran su vida.
Mucho después, José se convirtió en gobernador de Egipto, y sus hermanos, que le habían vendido, vinieron a pedir ayuda. Tenían miedo, pero José, en Génesis capítulo 50, versículo 20, dijo algo increíble. Querías mal o contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. José eligió ver el propósito divino en medio del sufrimiento. Eligió perdonar, eligió confiar en que Dios tenía el control en todo momento. El Espíritu Santo nos permite controlar nuestros pensamientos incluso en las peores circunstancias. Purificar la mente significa decidir qué perspectiva adoptaremos: el humano lleno de resentimiento o lo divino lleno de esperanza. José nos enseña que los pensamientos puros engendran actitudes nobles y destinos gloriosos. Podría haber destruido a sus hermanos, pero eligió perdonar, y esa elección definió su futuro y el de toda la nación de Israel. Tus decisiones de pensamiento definen tu destino. Elige pensar como piensa Dios. Esta palabra no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte algo especial. ¿Estás listo para recibir? Daniel era un joven cuando fue llevado a Babilonia. Fue arrancado de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía. Babilonia era un lugar donde los valores eran completamente diferentes. Allí adoraban a otros dioses. Allí vivían de una manera que iba en contra de todo lo que Daniel había aprendido. Y el rey dio a Daniel y a los otros jóvenes hebreos lo mejor que tenía: comida de la mesa del rey, vino de la bodega del rey. Era un honor, fue el mejor tratamiento posible. La mayoría habría aceptado sin pensarlo, pero Daniel hizo algo diferente. Tomó una decisión que cambiaría toda su vida. En el capítulo 1, versículo 8, está escrito en Daniel: y Daniel se propuso en su corazón no profanarse con la porción de carne del rey. Le propuso matrimonio de corazón. Eso significa que fue una decisión deliberada. No fue un impulso, no era emoción, fue una decisión consciente. Daniel sabía que lo que pusiera en su cuerpo afectaría no solo su físico, sino también su espiritualidad. Esa comida se había ofrecido a los ídolos. Comer eso sería participar en algo que iba en contra de Dios. Y Daniel dijo que no. Pero la decisión de Daniel no era solo por la comida. Se trataba de disciplina mental. Se trataba de proteger su mente de todo lo que pudiera contaminarla. Porque Daniel entendía algo que muchos hoy no comprenden. La purificación de los pensamientos requiere disciplina. No puedes esperar que tu mente esté clara si sigues alimentándola con cosas sucias. Así como Daniel eligió qué consumir físicamente, nosotros debemos elegir qué consumir mentalmente. La música que escuchas, las imágenes que ves, las conversaciones que tienes, la compañía que haces, todo eso moldea tus pensamientos. Si llenas tu mente con canciones que hablan de violencia, traición, inmoralidad, tus pensamientos reflejarán eso. Si pasas horas viendo cosas que despiertan deseos equivocados, tu mente se llenará de esos deseos. Si te juntas con gente que habla mal de los demás, que se queja todo el tiempo, que vive en la negatividad, tú también empezarás a pensar así. El Espíritu Santo nos fortalece para rechazar aquello que profana nuestra mente, pero la elección es nuestra. Daniel podría haber cedido, nadie iba a juzgar. Estaba en tierra extraña, bajo presión, pero eligió honrar a Dios, y Dios honró su elección. La Biblia dice que tras 10 días comiendo solo verduras y bebiendo agua, Daniel y sus amigos estaban más sanos y fuertes que todos los demás jóvenes que comían de la mesa del rey. Porque cuando eliges obedecer a Dios, Él te cuida. Daniel nos enseña que la santidad comienza con elecciones conscientes que honran a Dios en todas las áreas de la vida. No se trata solo de ir a la iglesia, se trata de lo que haces cuando estás solo.
Se trata de lo que permites entrar en tu mente. Se trata de decir que no a lo que todos los demás están diciendo que sí, porque sabes que eso te va a contaminar. Y esta disciplina se refleja en todo. Daniel se convirtió en uno de los hombres más sabios de su época. Interpretaba sueños, aconsejaba a reyes, mantuvo su fe incluso cuando fue arrojado a la guarida de los lobos, porque aprendió desde joven a disciplinar su mente, para proteger tus pensamientos, no para ser contaminado. Tú tienes que hacer lo mismo. Necesitas tomar decisiones deliberadas sobre lo que vas a permitir entrar en tu mente, porque tu mente es el campo de batalla. Si el enemigo conquista tu mente, conquista tu vida. Pero si proteges tu mente, si la mantienes pura mediante decisiones conscientes, vivirás en la victoria. David era un hombre del corazón de Dios. Había matado a un gigante, había ganado batallas, había escrito hermosos salmos de adoración. Pero un día David cometió un error terrible. Vio a una mujer llamada Betsabé bañándose, y en vez de apartar la mirada, se quedó mirando. Y ese pensamiento inicial se convirtió en deseo, y el deseo se convirtió en acción. David llamó a Betsabé. Él se acostó con ella y se quedó embarazada, y para ocultar el error, David hizo algo aún peor. Mandó matar a su marido. David, el hombre que alababa a Dios, el hombre elegido para ser rey, se había convertido en adúltero y asesino, y durante un tiempo intentó fingir que todo estaba bien. Pero por dentro estaba muriendo, hasta que el profeta Natán fue a verle y lo enfrentó, y David no tenía forma de escapar. Volvió en sí, vio lo que había hecho, y realmente se arrepentía. No fue un arrepentimiento superficial, como lo siento, Dios. Fue un profundo arrepentimiento que le destrozó por completo. Y luego David escribió el Salmo 51, y en el 10º versículo gritó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mí un espíritu correcto». David no solo pidió perdón, pidió una transformación interior, porque entendía que la raíz del problema estaba en sus pensamientos. Había permitido que un pensamiento equivocado entrara, y ese pensamiento creció y se convirtió en pecado, y el pecado se convirtió en destrucción. El Espíritu Santo realiza esta profunda obra cuando realmente nos arrepentimos, pero tiene que ser auténtico. No sirve de nada pedir perdón, Dios, y seguir haciendo lo mismo. El verdadero arrepentimiento cambia de dirección, cambia la forma de pensar, cambia la forma de vivir. Purificar la mente no es solo dejar de hacer el mal, es permitir que Dios recree nuestra naturaleza interior. Es dejarle entrar en los lugares más profundos, donde habitan deseos erróneos, y limpiar todo. David nos muestra que incluso después de terribles fracasos, podemos experimentar una renovación completa cuando clamamos sinceramente al Señor. Dios no rechazó a David. No dijo: «Pecaste demasiado, se acabó». No, restauró a David. Él purificó el corazón de David, y David siguió siendo rey, siguió escribiendo salmos, continuó siendo usado por Dios, porque el arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración. Pero hay un detalle importante. David sufrió las consecuencias. El hijo que nació de adulterio murió. La espada nunca salió de la casa de David, porque el pecado tiene consecuencias. Pero Dios nos perdonó, Dios restaurado, y eso es lo que importa. Si has fracasado, si has pecado, si sientes que has defraudado a Dios, sabe que aún hay esperanza. Grita como lo hizo David: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mí un espíritu correcto», y Dios lo hará, purificará tu mente, renovará tu vida, te dará otra oportunidad. ¿Te imaginas cuántas personas necesitan una palabra de esperanza ahora mismo? Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos, y pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Así como este mensaje te ha alcanzado,
Otros también pueden recibir lo que buscan, una respuesta, un consuelo, una señal de Dios. Al interactuar con este mensaje, te conviertes en un canal de bendición, ayudando a llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana. Elías fue un profeta poderoso. Había visto el fuego bajar del cielo. Había derrotado a los profetas de Baal. Rezó y la lluvia paró durante 3 años y medio. Y entonces rezó de nuevo y la lluvia volvió. Era un hombre de fe, un hombre usado por Dios de una manera extraordinaria. Pero tras una gran victoria, Elías sufrió una caída terrible. La reina Jezabel juró que lo mataría. Y Elías, que solo había enfrentado a 450 profetas de Baal, ahora huía temeroso de una mujer. Huyó al desierto, y allí, cansado, emocionalmente herido, Elías se rindió. En el capítulo 19 de Reyes, versículo 4, oró: «Basta, toma mi alma ahora, oh Señor». Elías estaba pidiendo morir. Estaba tan deprimido que ya no quería vivir. Aunque fue un profeta poderoso, Elías sufrió una profunda depresión. Y esto nos muestra algo importante. Los pensamientos destructivos pueden atacar incluso a los más fieles. Puedes estar sirviendo a Dios, haciendo todo bien, y aún así enfrentarte a momentos de oscuridad mental. Eso no significa que seas débil. No significa que tu fe haya terminado. Significa que eres humano, y Dios lo entiende. Dios no condenó a Elías. No dijo: «Eres un profeta, no puedes sentirte así». No. Envió a un ángel para cuidarle físicamente. El ángel trajo comida y agua. Dejó que Elías descansara. Porque a veces la lucha mental comienza con fatiga física. Cuando estás agotado, todo se siente peor. Los problemas parecen mayores. La esperanza parece más lejana. Dios cuidó primero del cuerpo de Elías, y luego cuidó de su alma. Dios habló con Elías, no con un viento fuerte, no en un terremoto, no en un incendio, pero con una voz muy, muy suave, porque a veces Dios susurra, no grita, habla suavemente en medio de la tormenta de nuestra mente. Este episodio revela que el Espíritu Santo es nuestro consolador que restaura la mente herida. La purificación incluye la sanación del trauma. Incluye reemplazar los pensamientos de muerte por un propósito renovado. Elías pensó que su viaje había terminado, que ya no era útil. Pero Dios le mostró que aún quedaba mucho por hacer. Dios dijo: «Ve y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. Su misión aún no ha terminado». Y Elías se levantó, volvió, continuó sirviendo a Dios, y al final ni siquiera murió. Dios lo llevó al cielo en un carro de fuego, porque la historia de Elías no terminó en ese desierto. De la misma manera, Dios tiene planes más grandes para ti, aunque ahora sientas que ya no puedes más, aunque los pensamientos de rendirse griten en tu mente, aunque la depresión intente hundirte. Dios no ha terminado contigo, su viaje no ha terminado. El Espíritu Santo es tu consolador. Restaurará tu mente herida, sustituirá los pensamientos de muerte por un propósito renovado. Solo tienes que dejar que Él te cuide. Joshua tenía una misión imposible. Moisés, el mayor líder que Israel haya tenido, había muerto. Y ahora Joshua necesitaba tomar el control. Necesitaba guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Tuvo que enfrentarse a ciudades fortificadas, ejércitos poderosos y gigantes. Y tenía miedo. Cualquiera lo estaría. La responsabilidad era enorme, y el miedo podría haber paralizado a Josué, pero Dios no se lo permitió. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios ordenó: «No te envié yo, esfuérzate y sé de buen humor, no tengáis miedo ni desaniméis, porque el Señor vuestro Dios está con vosotros donde quiera que vayáis». Dios ordenó a Josué que rechazara los pensamientos de terror.
Eso no era una sugerencia, era una orden. Haz un esfuerzo, es de buen humor, no temas, no te sorprendas. Dios decía que no puedes permitir que el miedo controle tu mente, porque cuando el miedo se apodera de ti, te paralizas, no puedes avanzar, no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. El Espíritu Santo nos permite obedecer este mandato, porque solos no podemos superar el miedo, pero con el Espíritu Santo podemos. Purificar la mente significa reemplazar el miedo por el valor. Duda de la certeza de la presencia divina. Joshua necesitaba entender que no estaba solo. Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, no importaba cuántos enemigos hubiera delante, no importaba lo grandes que fueran las paredes. No importaba cuántos gigantes tuvieran que enfrentarse, porque cuando Dios está con nosotros, no hay lugar para pensamientos derrotistas. Joshua obedeció, hizo un esfuerzo, era de buen ánimo, rechazó el miedo, y Dios hizo milagros, se abrió el río Jordán. Las murallas de Jericó cayeron, los enemigos fueron derrotados, Israel entró en la tierra prometida, todo porque Joshua decidió no dejar que el miedo dominara sus pensamientos. La victoria comienza con una mente renovada. Si quieres ganar, primero debes ganar en la mente. Necesitas rechazar los pensamientos temerosos que intentan paralizarte. Debes declarar que Dios está contigo. Y cuando haces eso, cuando renuevas tu mente con la verdad de que Dios está al mando, llega la victoria. Si este vídeo te da las respuestas que necesitabas escuchar, no dejes que esa confirmación se te escape. Escribe en los comentarios, Dios se preocupa por mí, y profetiza esta verdad sobre tu vida. Ana deseaba tanto tener un hijo, pero no podía quedarse embarazada, y eso dolió. Dolía porque en su cultura una mujer sin hijos era vista como maldita. Dolía porque la otra esposa de su marido tenía hijos y siempre estaba bromeando. Dolía porque era un vacío que nada llenaba. Hannah iba al templo cada año, y cada año rezaba por un hijo, pero no pasó nada, y el dolor solo aumentó. Hasta que uno de estos días, Hannah fue al templo y derramó su alma ante Dios. Lloró tanto que el sacerdote Eli pensó que estaba borracha. Y ella explicó. En el capítulo 1 de 1 Samuel, versículos 15 y 16, está escrito, Hannah respondió, «No, mi señor, soy una mujer de espíritu perturbado. No he bebido vino ni bebida fuerte, pero he estado derramando mi alma ante el Señor. Por tanto, no tomes a tu criada como hija de Belial, pues hasta ahora he hablado por el exceso de mi ansiedad». Ana enfrentó humillación y profunda tristeza, pero llevó sus pensamientos atormentados a Dios. No se lo guardó para sí misma. No fingió que todo estaba bien, se acercó a Dios y lo derramó todo. El Espíritu Santo nos invita a derramar nuestras almas en oración. La purificación ocurre cuando transformamos la afección mental en conversación con el Padre. Cuando tu mente está alterada, cuando la ansiedad te consume, cuando los pensamientos te atormentan, no la guardes. Llévalo a Dios. Derrama tu alma ante Él. Llora si lo necesitas. Grita si lo necesitas. Pero ponlo todo en presencia de Dios. Hannah nos enseña que una mente perturbada encuentra sanación en la presencia divina. Después de rezar, se levantó de otra manera. La Biblia dice que comió y ya no estaba triste, porque lo había entregado todo a Dios. Ella había confiado en ello. Y Dios respondió. Le dio un hijo, Samuel, que se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. Pero la sanación de Hannah comenzó en el momento en que derramó su alma ante Dios. No tienes que cargar solo con el peso de los pensamientos que te afectan. Dios quiere escuchar, quiere que derrames tu alma ante Él, y cuando lo hagas, sentirás cómo la paz se apodera de ti, sentirás que la cura se acerca, porque en presencia de Dios, la mente perturbada encuentra descanso. Lo que escucharás ahora puede ser exactamente la respuesta que Dios quiere darte,
Pero pocos notan este cartel a tiempo. Quédate hasta el final y descúbrelo. Gideón estaba escondido. Israel estaba siendo atacado por los madianitas, y Gedeón estaba trillando trigo en el alfil, un lugar donde nadie miraría porque tenía miedo. No era un guerrero, solo era un hombre intentando sobrevivir. Y entonces se le apareció un ángel. ¿Y sabes lo que dijo el ángel? El Señor está contigo, valiente héroe. Gideón debió mirar a su alrededor pensando, ¿me estás hablando a mí, héroe valiente? Me escondo aquí por miedo. Y Gideón respondió. En Jueces, capítulo 6, versículo 15, dijo, «Ay, Señor, ¿con qué libraré a Israel? He aquí, mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy la más pequeña en la casa de mi padre». Gideón se veía a sí mismo como incapaz. Se miró a sí mismo y vio debilidad, pobreza, insignificancia. Pero Dios le llamó un héroe valiente. Porque Dios no vio lo que era Gideón en ese momento. Dios vio en qué se iba a convertir Gideón. Nuestra percepción de nosotros mismos puede estar manchada por mentiras. Puedes mirarte a ti mismo y ver solo los errores, los defectos, las debilidades. Pero Dios ve potencial, Dios ve propósito, Dios ve al héroe que puedes ser. El Espíritu Santo revela nuestra verdadera identidad en Cristo. Purificar la mente es permitir que Dios defina quiénes somos, no las circunstancias u opiniones de los demás. Gideón podría haber seguido viéndose a sí mismo como débil. Podría haberte dicho, Dios, cometiste un error. Pero decidió creer lo que Dios decía de él. Y Dios usó a Gedeón para liberar a Israel. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a todo un ejército, porque dejó de pensar como un débil y empezó a pensar como el héroe que Dios decía que era. Cuando pensamos como Dios piensa en nosotros, nos convertimos en poderosos instrumentos en sus manos. Deja de creer las mentiras que dicen que no eres capaz. Deja de mirar tus debilidades y pensar que Dios no puede usarte. Puede, y lo hará. Porque Él no mira tus debilidades, mira el potencial que ha puesto en ti. Esther era una joven judía que se convirtió en reina de Persia, pero ser reina no significaba tener libertad. Vivía en el palacio, pero no podía hacer lo que quería. Había reglas, y una de las reglas era que nadie podía acudir al rey sin ser llamado, ni siquiera la reina. Si alguien iba al rey sin ser convocado, podía morir, a menos que el rey le ofreciera el cetro dorado. Y entonces surgió un problema. Un hombre llamado Amán ideó un plan para matar a todos los judíos. Y Esther era una judía. Su gente iba a ser destruida. Y su primo, Mardoqueo, le pidió que fuera ante el rey e intercediera por el pueblo. Pero eso significaba arriesgar su vida. Podría morir. Esther solo podía pensar en sí misma. Podría haberse quedado callada en el palacio esperando a que el problema se resolviera solo, pero no lo hizo. En Esther, capítulo 4, versículo 16, declaró, «Ayunaré y rezaré, y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si muero, muero». Esther se enfrentó a una decisión que podría costarle la vida. Podría haber llenado su mente de pensamientos de autoprotección, pero eligió pensar en el bien de su pueblo. El Espíritu Santo nos capacita para pensar más allá de nosotros mismos. Purificar la mente implica sustituir el egoísmo por el sacrificio, miedo a un propósito superior. Esther sabía que tenía un propósito, no estaba en el palacio por casualidad. Dios la había puesto allí por ese momento y decidió cumplir ese propósito, aunque le costara la vida. Esther nos muestra que los pensamientos nobles generan acciones valientes. Cuando nuestra mente está alineada con los planes de Dios, hacemos lo imposible. Esther fue al rey, y él le tendió el cetro. Escuchó su petición. Y los judíos fueron salvados, todo porque Esther tuvo el valor de pensar más allá de sí misma.
arriesgarlo todo por un propósito mayor. Dios también tiene un propósito para ti, y a veces cumplir ese propósito requiere valor, requerirá que salgas de tu zona de confort, que te arriesgues, que confíes. Pero cuando tu mente está alineada con los planes de Dios, haces lo imposible. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Escribe, sin miedo, lo que tienes en el corazón, lo que sientes que necesita ayuda divina. Puede ser para ti, para tu familia, para tus proyectos o para una situación que te ha quitado la paz. Dios nos enseña que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está presente. Juntos formamos una poderosa cadena de fe y creo que los milagros pueden ocurrir cuando rezamos los unos por los otros, así que deja tu comentario. Abraham era un hombre mayor. Él y Sara, su esposa, no tuvieron hijos. Y en aquel momento no tener hijos era una gran tristeza. Pero Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, que sus descendientes serían como las estrellas en el cielo, imposible de saber. Abraham miró la promesa y miró la realidad. Era mayor. Sara era mayor. Ya habían pasado la edad para tener hijos. Lógicamente, eso era imposible. Pero Abraham eligió creer. En Romanos capítulo 4, versículos 18 y 19, está escrito, que con esperanza creía contra toda esperanza, que sería hecho padre de muchas naciones. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su propio cuerpo muerto, ni el vientre muerto de Sara estaba muerto. Abraham tenía todas las razones lógicas para rendirse, pero eligió los pensamientos de fe por encima de la razón natural. Creía contra toda esperanza. Esto significa que incluso cuando ya no había motivo para esperar, siguió creyendo, porque la fe no se basa en la lógica. La fe se basa en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos llama a una mentalidad sobrenatural. Purificar la mente es aprender a pensar como piensa Dios, creyendo en lo que parece imposible. Abraham no miró su cuerpo, no pensó en su edad. Miró la promesa y creía, y Dios honró su fe. Sara quedó embarazada, Isaac nació, y hoy los descendientes de Abraham son incontables. Todo porque eligió creer en lo imposible. La fe genuina comienza renovando la forma en que interpretamos las situaciones. Puedes mirar tu vida y ver solo imposibilidades. Puedes mirar los problemas y pensar que no hay solución. Pero si cambias tu forma de pensar, si empiezas a creer en la palabra de Dios por encima de las circunstancias, verás milagros que ocurren. Dios honra a quienes creen. Abraham nos enseñó esto, y tienes que aprender. Deja de pensar con la mente natural y empieza a pensar con la mente de la fe. Job era un hombre íntegro, temía a Dios y rechazaba el mal. Lo tenía todo. Familia, riqueza, salud, respeto. Y entonces, en un solo día, lo perdió todo. Sus hijos murieron, sus pertenencias fueron destruidas, le perdieron la salud, estaba cubierto de heridas, y sus amigos, que se suponía debían consolarle, empezaron a acusarle, diciendo que debió de pecar, que Dios le estaba castigando. Job podría haber maldecido a Dios, podría haberme rendido, podría haber llenado su mente de ira y amargura, pero no lo hizo. En Job capítulo 13, versículo 15, declaró, «Aunque me mate, yo esperaré en él». Job lo perdió todo y sufrió un dolor inimaginable. Sus amigos llenaban su mente de falsas acusaciones. Aún así, mantuvo su confianza en Dios. Este es el nivel más profundo de purificación mental. Mantenerse fiel incluso cuando nada tiene sentido, cuando todo se desmorone, cuando no hay explicación, cuando el dolor es tan grande que apenas puedes respirar. El Espíritu Santo sostiene nuestra mente cuando todo se desmorona. Purificar los pensamientos no significa la ausencia de dolor, sino la presencia de una esperanza inquebrantable. Job sufrió, lloró, lo cuestionó,
Pero no soltó la mano de Dios. No dejó que la amargura contaminara su mente. Se mantuvo firme. Job nos enseña que una mente anclada en Dios resiste las mayores tormentas, porque no importa lo grande que sea la tormenta, si tu ancla es estable, no te hundes. Job pasó por el juicio, y al final, Dios restauró todo. Dios le dio el doble de lo que había dado antes, porque Dios restaura a quienes permanecen fieles en pensamiento y corazón, incluso cuando no lo entiende, incluso cuando duele, incluso cuando parece que Dios está lejos. Te alcanzaron porque fuiste elegido. Este mensaje tiene un propósito en tu vida y Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Si lo sentiste muy dentro de tu alma, escribe en los comentarios, Dios me eligió, y vivir esta verdad cada día. Isaías fue un profeta, sirvió a Dios, predicaba la palabra, vivió una vida dedicada al Señor. Pero un día Isaías tuvo una visión, vio la gloria de Dios, vio ángeles alrededor del trono llorando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y en ese momento, ante la santidad de Dios, Isaías se vio a sí mismo tal como realmente era. En Isaías capítulo 6, versículo 5, dijo, «Ay, porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros». Cuando Isaías vio la gloria de Dios, reconoció su impureza. Para entonces probablemente pensaba que estaba bien, era un profeta, sirvió a Dios. Pero ante la perfecta santidad de Dios, vio que aún había impureza en él. Esta conciencia es obra del Espíritu Santo, quien revela las áreas que necesitan purificación. A menudo pensamos que estamos bien, que estamos limpios. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, cuando realmente nos vemos a nosotros mismos como Él nos ve, nos damos cuenta de que aún queda mucho por purificar. Y esto no es para condenarnos, es para liberarnos. Porque solo cuando reconocemos que necesitamos purificación puede Dios purificarnos. Dios no ignoró el grito de Isaías, envió un serafín con carbón vivo. Los serafines tocaron los labios de Isaías y dijeron, «He aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad se ha quitado, y tu pecado ha sido purificado». De la misma manera, el Espíritu Santo toca nuestra mente con fuego sagrado, quemando impurezas. La purificación comienza con el reconocimiento humilde. Cuando nos vemos tal y como somos realmente, Dios nos transforma en lo que estamos destinados a ser. Isaías salió transformado de esa experiencia. Y cuando Dios preguntó, «¿A quién enviaré?», Isaías respondió, «Aquí estoy, envíame». Porque cuando somos purificados, estamos listos para servir. Necesitas acercarte a la presencia de Dios y pedirle que revele las áreas impuras de tu vida. Pídele que purifique tu mente, y cuando Él lo haga, estarás listo para ser usado de una manera poderosa. Quizá llevas mucho tiempo esperando una respuesta, y este vídeo fue elegido por Dios para decirte algo profundo. Moisés tenía 40 años cuando mató a un egipcio. Vio a un egipcio maltratando a un hebreo y perdió el control. Mató al hombre y escondió el cuerpo en la arena. Pensaba que nadie se enteraría, pero se enteraron. Y Moisés tuvo que huir. Pasó los siguientes 40 años en la naturaleza cuidando ovejas. 40 años es mucho tiempo, el tiempo suficiente para creer que su vida había terminado, que había perdido la oportunidad, que el error que cometió le descalificó para siempre. Y entonces, a los 80 años, Moisés vio un arbusto ardiendo, y Dios le habló. Dios le llamó para liberar a Israel de Egipto. Y Moisés, en el capítulo 3 del Éxodo, versículo 11, respondió, «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?». Moisés pasó 40 años en el desierto y su mente estuvo marcada por fracasos pasados. Se veía a sí mismo como un asesino, como alguien que había intentado ayudar y había fracasado, como alguien que ya no valía la pena. Dios necesitaba renovar completamente su perspectiva.
El Espíritu Santo hace lo mismo por nosotros. No nos deja atascados en viejos errores. Purificar la mente es permitir que Dios escriba un nuevo capítulo. Nuestro pasado no define nuestro futuro cuando Dios nos llama. Moisés discutió con Dios. Dijo que no sabía hablar bien, que la gente no le creería, que no era capaz, pero Dios insistió, y Moisés finalmente obedeció. Moisés se convirtió en el mayor libertador de Israel porque permitió que Dios transformara sus pensamientos de incapacidad en confianza divina. Se enfrentó al faraón, vio las 10 plagas, abrió el mar rojo, recibió las tablas de la ley. Todo porque dejó que Dios renovara su mente. Puede que estés atascado en el pasado. Puede que esté viendo sus errores y pensando que ya no tiene ninguna oportunidad. Pero Dios quiere escribir un nuevo capítulo en tu vida. Quiere renovar su perspectiva. Quiere mostrarte que aún tienes un propósito, que Él lo haga. Si este mensaje te ha llegado, no ha sido casualidad. Dios quiere hablar con tu corazón. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna palabra de fe. Juan el Bautista era primo de Jesús, nació con un propósito, prepara el camino para el Mesías, y John cumplió ese propósito perfectamente. Predicaba en el desierto, se bautizó en las aguas del Jordán. Llamó al pueblo al arrepentimiento, y la multitud acudió a él. Todos querían escuchar a John, era famoso, era respetado, tenía seguidores, y entonces apareció Jesús, y Juan lo bautizó. Y desde ese día, las multitudes empezaron a abandonar a Juan y a seguir a Jesús. Los discípulos de John estaban preocupados. Se acercaron a él y le dijeron, «Maestro, el que estuvo contigo más allá del Jordán, a quien diste testimonio es bautizante, y todos van a él». John podría haber sentido celos. Podría haberse sentido amenazado. Podría haber intentado frenar a la gente, pero no lo hizo. En Juan capítulo 3, versículo 30 dijo, «Es necesario que crezca y que yo disminuya». Juan el Bautista tenía multitudes siguiéndole, pero no dejó que el orgullo dominara sus pensamientos. Entendía perfectamente su papel. Él no era el Mesías. Él solo era la voz que preparaba el camino. Y ahora que el Mesías había llegado, era hora de abandonar la escena. El Espíritu Santo nos enseña una humildad genuina, que es pensar correctamente sobre nosotros mismos. La humildad no es pensar que no vales nada. La humildad es saber exactamente dónde perteneces y que esté en paz con ello. Purificar la mente implica eliminar pensamientos de orgullo y autosuficiencia. No somos el centro. Cristo lo es. Cuando nuestra mente está libre de egocentrismo, nos convertimos en canales puros para que fluya la gloria de Dios. Juan nos muestra que la grandeza espiritual proviene de pensar menos en uno mismo y más en Cristo. El mundo dice, sé el centro de atención, sé el más importante, pero Dios dice que es necesario que Él aumente y que tú disminuyas. Y cuando haces eso, cuando quitas el foco de ti mismo y lo pones en Cristo, Dios te usa de una manera poderosa. John fue decapitado, pero Jesús dijo que nadie mayor que Juan el Bautista había nacido entre mujeres, porque John entendía lo que pocos comprenden. No se trata de ti, se trata de Cristo. Mary era una mujer joven, vivía en Nazaret, un pequeño pueblo. Estaba prometida con Joseph, y entonces se le apareció un ángel, y dijo que ella iba a quedarse embarazada y dar a luz al Hijo de Dios. María podría haber llenado su mente de preocupaciones. ¿Cómo le voy a explicar esto a Joseph? ¿Qué pensará la gente? Me apedrearán por adulterio. Me van a rechazar. Pero Mary no lo hizo. En Lucas, capítulo 1, versículo 38, ella respondió. Entonces María dijo, «He aquí, soy la sierva del Señor, que se me haga según tu palabra». María recibió noticias que desafiaban toda lógica y podían provocar vergüenza social.
Podría haber llenado su mente de preocupaciones, pero eligió la sumisión con confianza. El Espíritu Santo vino sobre ella y ocurrió lo imposible. Purificar la mente es entregar nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, incluso cuando no lo entendemos todo. María no entendía todo. Me preguntó, ¿cómo sería esto si no conozco a ningún hombre? Pero cuando el ángel explicó, aceptó, confiaba, ella se entregó. María nos enseña que la obediencia mental genera milagros. Cuando decimos sí a Dios en nuestros pensamientos, Él realiza lo sobrenatural en nuestras vidas. María llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Vio milagros. Estaba al pie de la cruz. Vio a Jesús resucitado. Todo porque ella dijo que sí a Dios, incluso cuando no lo entendía, incluso cuando podía tener miedo. Confiaba, y Dios hizo lo imposible a través de ella. Necesitas entregar tus pensamientos a la voluntad de Dios, incluso cuando no lo entiende, aunque parezca arriesgado, incluso cuando otros no lo entiendan. Di que sí a Dios y ver cómo sucede lo imposible. Pocas personas entenderán este mensaje, pero si estás aquí, es porque Dios quiere hablarte directamente. Abre tu corazón y presta atención. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Estaba lleno del Espíritu Santo. Hacía milagros. Predicaba con poder y por eso fue arrestado, fue llevado ante el consejo, fue acusado falsamente y fue condenado. La gente recogió piedras y empezó a apedrear a Esteban. Estaba muriendo. El dolor era insoportable. Y en ese momento, Stephen podría haber maldecido a esas personas. Podría haber gritado de rabia. Podría haber pedido venganza. Pero no lo hizo. En Hechos capítulo 7, versículo 60, está escrito: y se arrodilló y gritó con voz alta: Señor, no les imputes este pecado. Dicho esto, se quedó dormido. Mientras estaba colocado, Stephen tenía pensamientos de perdón. Esta es la obra más profunda del Espíritu Santo. Purificar nuestra mente hasta amar a nuestros enemigos. El odio y la venganza son toxinas mentales que destruyen a quienes las llevan. Stephen no llevaba odio, eligió la libertad mental a través del perdón. El Espíritu Santo nos permite pensar como Cristo pensó de la cruz. Padre, perdónalos. Incluso mientras lo mataban, Jesús le perdonó. Y Stephen hizo lo mismo, porque su mente estaba purificada a ese nivel. Cuando nuestros pensamientos se purifican a este nivel, experimentamos una paz sobrenatural incluso en el sufrimiento. Esteban no murió en la desesperación, murió en paz, porque él había perdonado. Y el perdón libera no solo a quienes son perdonados, sino especialmente a quienes perdonan. Tienes que perdonar a quienes te han hecho daño, aunque la persona no pida perdón, aunque no lo merezca. Porque el perdón no tiene que ver con la persona, se trata de ti, se trata de liberar tu mente de la prisión del odio. Timothy era joven, había sido llamado por Dios para predicar, Paul le había entrenado, y ahora Timothy dirigía una iglesia, pero era tímido, tenía inseguridades, miró los desafíos y sintió miedo. Paul lo sabía, así que escribió una carta a Timothy. En el capítulo 1 de Timoteo, versículo 7, Pablo dijo: porque Dios no nos ha dado el espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de mente sana. Pablo escribió esto a Timoteo, que enfrentaba inseguridades en su ministerio. Los pensamientos tímidos pueden impedirnos cumplir con nuestra vocación. El Espíritu Santo no produce miedo, sino poder, amor y autocontrol. Purificar la mente es rechazar los pensamientos que provienen del espíritu equivocado y abrazar lo que viene de Dios. Timothy necesitaba entender que su identidad estaba en el espíritu que habitaba en él, no en sus debilidades. Lo mismo te pasa a ti hoy. Puede que te sientas débil, puede que se sienta incapaz, pero el Espíritu Santo está en ti y no es tímido.
Es poderoso, te da fuerza. Él te da amor, te da autocontrol. Rechaza los pensamientos de timidez. Rechaza el miedo, rechaza la inseguridad, porque estos pensamientos no vienen de Dios. Abraza lo que viene de Dios: poder, amar, autodominio. Y cuando lo hagas, cumplirás el llamado que Dios tiene para ti. Si este vídeo te da las respuestas que necesitabas escuchar, no dejes que esa confirmación se te escape. Escribe en los comentarios: confío en la acción de Dios, y profetiza esta verdad sobre tu vida. Había una mujer que tenía un problema terrible. Llevaba 12 años sangrando. 12 años es mucho tiempo. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nadie pudo curarla. Y peor que el dolor físico era el dolor emocional. Porque en la ley judía, una mujer con un problema de sangre era considerada impura. No podía tocar a nadie, nadie podía tocarlo. Vivía aislada, solo, borrado. Durante 12 años vivió así, desesperado. No hay cura, hasta que oyó hablar de Jesús, y algo nació dentro de ella. Una idea, un pensamiento específico, un pensamiento poderoso. En Marcos capítulo 5, versículo 28, dice la Biblia: porque dijo, si solo toco sus ropas, sanaré. No se lo dijo a nadie. Se repitió a sí misma: si toco su ropa, me curaré. Si juego, me curaré. Este era el pensamiento que ocupaba su mente, y no se dejó abrumar por las dudas. Podría haber pensado: no me lo merezco, soy impura, no querrá curarme. Podría haberme rendido, pero no se rindió. Cultivó ese pensamiento, se aferró a esa convicción, y cuando Jesús pasó entre la multitud, ésta se coló entre la gente, tocó el borde de su túnica, y inmediatamente la hemorragia se detuvo. 12 años de sufrimiento terminaron en un instante, porque tenía un pensamiento decidido. El Espíritu Santo planta pensamientos de fe que nos impulsan a actuar. Purificar la mente es cultivar convicciones que nos llevan a buscar a Jesús con determinación. Su pensamiento se hizo realidad cuando tocó el manto del Maestro. Jesús sintió que el poder había salido de él. Preguntó: ¿quién me tocó? Y la mujer, temblando, se presentó. Confesó todo, y Jesús no la reprendió. Dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y libérate de este mal tuyo. Su fe comenzó con un pensamiento que no dejó morir. Un pensamiento que alimentó hasta convertirse en acción, y la acción trajo el milagro. ¿En qué piensas constantemente sobre tu situación? ¿Estás albergando pensamientos de derrota o de fe? Porque lo que piensas determina lo que haces, y lo que hagas determina el resultado. Los pensamientos puros y llenos de fe atraen milagros. Esa mujer podría haberse pasado el resto de su vida pensando: nunca mejoraré. Pero eligió pensar de otra manera. Eligió creer, y llegó la cura. Philip fue uno de los discípulos. Predicaba en Samaria, y muchas personas estaban siendo sanadas y dadas a luz. El ministerio estaba creciendo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En el capítulo 8 de los Hechos, versículos 29 y 30, está escrito: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y reúne en ese carro. Y Filipo corrió y oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo habló con Felipe, y Filipo obedeció de inmediato. No lo cuestionó, no dudó, no lo dijo: pero Dios, estoy ocupado aquí. Hay muchísima gente que me necesita. No, simplemente huyó. Felipe tenía una mente sintonizada con el Espíritu Santo. Cuando Dios habló, escuchó, y cuando lo escuchó, obedeció. Purificar la mente es eliminar distracciones y ruidos que te impiden oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces habla Dios y no escuchamos? Porque nuestra mente está llena de preocupaciones, ruido, 1000 cosas a la vez. Pero Philip tenía la mente clara, una mente sensible, y por eso escuchaba. Corrió hacia el coche, y aquí estaba un hombre importante, un eunuco de Etiopía, leyendo el libro de Isaías.
Filipe preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Filipe explicó, predicaba a Jesús. Y el eunuco creyó, y fue bautizado ahí mismo, todo porque Filip obedecía. Su obediencia resultó en la conversión del eunuco etíope, un hombre que llevó el evangelio a África, un hombre que cambió la historia, y todo empezó porque Filip tenía la mente purificada, una mente que escuchaba la voz de Dios. El Espíritu Santo quiere guiarnos a diario, pero necesitamos una mente limpia y sensible. Cuando nuestros pensamientos están alineados con Dios, reconocemos su dirección y actuamos con confianza. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿O tienes la mente tan llena de ruidos que no puedes oír? Purifica tu mente. Silencio, distracciones. Y escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Lidia era una mujer de negocios, vendía púrpura, una tela cara que usaban los de la élite. Tuvo éxito, tenía dinero, tenía estatus, pero había algo que no tenía. No conocía a Jesús. Un día estaba reunida junto a otras mujeres junto a un río rezando, y Pablo vino y empezó a predicar. En el capítulo 16, versículo 14, en Hechos está escrito: el Señor abrió su corazón para estar atenta a lo que Pablo decía. Lidia era inteligente, era culta, pero eso no fue suficiente para entender el Evangelio. Necesitaba que el Señor abriera su corazón. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para recibir la palabra. Purificar la mente es eliminar prejuicios, orgullo intelectual y dureza de corazón que bloquean la verdad. Mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no la entiende, porque tienen el corazón cerrado, tienen la mente llena de conceptos predefinidos, están orgullosos de no dejar entrar la verdad. Pero Lidia no era así. Tenía la mente abierta, un corazón dispuesto, y cuando el Espíritu Santo abrió su entendimiento, recibió el mensaje. Lidia no se limitó a escuchar, respondió. Toda su familia se transformó, fue bautizada. Su hogar se convirtió en un punto de apoyo para los discípulos, todo porque tenía la mente abierta. Cuando permitimos que el Espíritu Santo abra nuestra mente, la salvación y la transformación fluyen de forma natural. Dios busca corazones dispuestos a aprender y cambiar. ¿Tienes la mente abierta a Dios? ¿O estás atrapado en conceptos antiguos que no dejan entrar la verdad? Pide al Espíritu Santo que abra tu corazón para eliminar barreras y experimentarás una transformación que nunca imaginaste. En los próximos minutos voy a mostrarte algo que puede ser una señal directa de Dios para ti. Cornelio era un centurión romano. No era judío, era un gentil, pero había algo diferente en él. En Hechos capítulo 10, versículo 2, la Biblia lo describe de la siguiente manera. Era piadoso y temeroso de Dios, con toda su familia, que daba mucha limosna al pueblo y rezaba continuamente a Dios. Cornelius buscaba a Dios, aunque era un gentil, aunque no forma parte del pueblo elegido. Rezaba, ayudaba a los necesitados, vivía de manera divina. Cornelio era gentil, pero su mente buscaba sinceramente a Dios. El Espíritu Santo honra a quienes le buscan con puro corazón. Y Dios vio su sinceridad. Dios envió un ángel que dijo: Cornelio, sus oraciones y limosnas fueron erigidas como memorial ante Dios. Llama a un hombre llamado Peter, y Cornelius obedeció. Al mismo tiempo, Dios hablaba con Pedro, mostrándole que el Evangelio no era solo para los judíos, sino para todos. Dios organizó un encuentro divino con Pedro. Purificar la mente es cultivar pensamientos que buscan a Dios por encima de las tradiciones y limitaciones humanas. Cornelius no se aferró al hecho de que no era judío. No dijo: Dios no me escuchará porque no soy de su pueblo. No, buscó a Dios con todo su corazón. Y Dios respondió.
Cornelius rompió barreras porque sus pensamientos se dirigían al Altísimo. Cuando buscamos sinceramente a Dios, Él se revela de maneras sorprendentes, no importa quién seas, no importa de dónde vengas. Si buscas a Dios con el corazón puro, Él se revelará a ti, porque Dios no respeta a las personas, mira al corazón. Barnabas era un hombre especial. Su verdadero nombre era José, pero los apóstoles le llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación, y estuvo a la altura de su nombre. En el capítulo 4 de los Hechos, versículos 36 y 37, está escrito: José, apodado por los apóstoles Bernabé, vendió una propiedad que poseía y depositó el precio a los pies de los apóstoles. Barnabas tenía una propiedad. Podría habérselo guardado para sí mismo. Podría haber pensado, trabajé para lograrlo, es mío, pero no lo creía. Tenía una mentalidad generosa moldeada por el Espíritu Santo. Mientras otros pensaban en acumular, él pensaba en compartir. Purificar la mente es liberarse de la codicia y abrazar la generosidad como forma de vida. La codicia es un pensamiento que aprisiona. Eso hace que te aferres a todo por miedo a perder. Pero la generosidad te libera. Barnabas era libre. No era esclavo del dinero. Usó el dinero para la obra de Dios. Y más tarde, cuando Pablo se convirtió, muchos desconfiaban de él. Al fin y al cabo, Pablo había perseguido a la iglesia, pero Bernabé defendió a Pablo cuando otros desconfiaban de él. Vio el potencial en Paul, le creyó. Una mente pura ve lo mejor en las personas y actúa con amabilidad. El Espíritu Santo nos transforma en personas que consuelan, animan y donan. Esta es la verdadera pureza del pensamiento. ¿Tienes una mentalidad generosa o vives atrapado en la codicia? Deja que el Espíritu Santo purifique tu mente y te libere para ser una bendición en la vida de los demás. Había dos hombres siendo crucificados junto a Jesús. Ambos eran ladrones. Ambos estaban muriendo, pero uno de ellos transformó sus últimos pensamientos. En Lucas capítulo 23, versículo 42 dijo: Señor, acuérdame cuando entres en tu reino. Este hombre se estaba muriendo. No había más tiempo para arreglar el pasado. Ya no había oportunidad de vivir de otra manera. Pero en los últimos momentos de su vida, algo cambió. Mientras el otro ladrón blasfemaba contra Jesús, diciendo: Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre reconoció a Jesús como Señor. Dijo: Hemos recibido lo que nuestras acciones merecen, pero esto no ha hecho daño. Y entonces hizo la petición: Recuérdame. La incredulidad es un pensamiento que nos aprisiona. El Espíritu Santo puede tocar a alguien en el último momento de la vida. Este episodio revela que el arrepentimiento genuino ocurre en la mente antes que en cualquier otra cosa. Ese hombre no tenía tiempo para ir a la iglesia, no tenía tiempo para hacer buenas obras, no tenía tiempo para cambiar el pasado, pero cambió de opinión, reconoció que Jesús era el Señor. Cuando cambiamos la forma en que pensamos sobre Jesús, Él nos garantiza el paraíso. Jesús respondió: En verdad, os digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no después de hacer penitencia. Hoy, porque la salvación no es cuestión de obras. Se trata de reconocer quién es Jesús. Se trata de cambiar la mente. La salvación comienza con pensamientos correctos sobre quién es Cristo. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para cambiar de opinión. Mientras haya vida, hay esperanza. Al final de este vídeo, sentirás la presencia de Dios como nunca antes. Había un centurión romano cuyo sirviente estaba muy enfermo. Amaba a ese sirviente y no quería perderlo. Oyó hablar de Jesús y se le acercó. Y cuando Jesús dijo que iría a su casa, el centurión respondió algo sorprendente. En Mateo capítulo 8, versículo 8 dijo: Señor, no soy digno de que vayas bajo mi techo, pero habla solo una palabra, y mi siervo será sanado.
Ese centurión era romano, comandaba soldados, entendía la autoridad. Cuando daba una orden, los soldados obedecían. Cuando le decía a alguien que se fuera, la persona se iba. Cuando ordenó que viniera, la persona llegó. Y se dio cuenta de que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad de la misma manera. Este centurión romano tenía un profundo entendimiento de la autoridad que pocos judíos poseían. Creía que la palabra de Jesús tenía poder independiente de la presencia física. No necesitaba ver a Jesús tocando al siervo. No necesitaba pruebas. Creía que si Jesús simplemente hablaba, ocurriría el milagro. El Espíritu Santo nos enseña esta mentalidad. La fe no necesita pruebas visibles. Purificar la mente es confiar en la palabra de Dios por encima de la evidencia natural. ¿Cuántas veces queremos ver para creer? ¿Cuántas veces necesitamos pruebas antes de confiar? Pero la fe verdadera no funciona así. La fe es creer sin ver. Jesús se maravillaba de esta fe. Dijo, «De verdad, os digo que no he encontrado tanta fe ni siquiera en Israel». Y Jesús le dijo al centurión, «Vete, y como crees que te hagan a ti». Y en esa misma hora el sirviente fue curado. Cuando pensamos como este centurión, experimentamos milagros que desafían la lógica humana. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿O necesitas verlo para creerlo? Purifica tu mente, deja que crezca la fe y ver cómo ocurren los milagros. Nada en esta vida ocurre sin un propósito. ¿Crees que esta palabra llegó en el momento adecuado? Entonces recibe esa confirmación con fe. Comenta abajo, «Yo creo, Señor», y declara que estás preparado para esta nueva etapa. Después de recorrer tantas enseñanzas poderosas, vemos que la purificación de los pensamientos no es algo que hagamos por nuestra propia fuerza, sino por la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Jesús nos mostró a través de encuentros reales, personas reales, que nuestras mentes pueden renovarse por completo. ¿Cuántos de nosotros llevamos pensamientos que nos han encerrado durante años? Pensamientos de miedo, culpa, amargura, inseguridad o duda. Pero hoy habéis descubierto que hay esperanza y transformación disponibles. Lo que acabamos de reflexionar nos muestra que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando confiamos en Dios, encontramos paz para afrontar cualquier situación. Ahora es el momento de entregarle nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos lo cuentan. «No te preocupes por nada, pero en todo haz que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús». Esta es la promesa de Dios a quienes entreguen sus pensamientos a Él en oración. Ahora es el momento de entregar todo lo que pesa en tu mente al Señor. No importa cuánto tiempo lleves luchando con pensamientos que te esclavizan, Jesús quiere purificar tu mente ahora mismo. Oremos juntos y pidamos al Espíritu Santo que haga esta obra profunda en nosotros, entregando nuestros sueños, preocupaciones y desafíos al Señor, confiando en que Él se encarga de cada detalle de tu vida. Si deseas esta renovación, prepara tu corazón para este momento sagrado de rendición. Amado Padre, vengo a ti con el corazón abierto, reconociendo que mi mente necesita tu purificación. Gracias, Señor, por las enseñanzas de Jesús que revelan el camino de la renovación interior. Gracias por cada historia, cada ejemplo, cada persona que has usado para mostrarnos que es posible vivir con una mente clara y transformada. Señor, te doy cada pensamiento que me aprisiona, cada recuerdo que me duele, cada miedo que me paraliza. Le pido al Espíritu Santo que haga una obra profunda en mí ahora. Entra en los rincones más ocultos de mi mente, donde he guardado heridas, resentimientos, dudas y ansiedades. Limpia todo, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro.
y renuevad en mí un espíritu correcto, tal como David clamó. Limpia mi mente de toda impureza, amargura, resentimiento e incredulidad. Enséñame a pensar como piensa Cristo, a ver cómo ve, a creer como creyó. Que mis pensamientos sean cautivos de la obediencia de Cristo. Que ya no permita que los pensamientos destructivos dominen mi vida. Rezo por la sanación de quienes luchan contra la depresión, la ansiedad y el tormento mental. Señor, conoces a cada persona que está observando ahora mismo y que lleva un peso inmenso en su mente. Tócalos con tu poder. Que tu paz, que pasa por toda comprensión, proteja nuestros corazones y mentes. Fortalécenos para rechazar pensamientos que no vienen de ti. Nos permite vivir en la santidad del pensamiento, la palabra y la acción. Señor, ruego por quienes atraviesan dificultades económicas para que sientan tu provisión, para los enfermos que reciban tu sanación, para aquellos cuyas familias están en crisis, que experimenten tu restauración, para quienes se sienten perdidos y sin rumbo, que encuentren un propósito en ti. En este momento, invito a cada persona a entregar en silencio al Señor lo que más pesa en el corazón. Tómate unos segundos para presentar al Padre tus preocupaciones, tus miedos, tus sueños. Señor, entrego mi pasado, mi presente y mi futuro en tus manos. Confío en que renuevas mi mente cada día, que el Espíritu Santo sea mi consolador, mi guía y mi maestro. Que Él me enseñe a vivir con pensamientos puros, llenos de fe, esperanza y amor. Señor, ponemos todo en tus manos, nuestros sueños, miedos y desafíos. Que prevalezca tu voluntad, porque sabemos que tu plan siempre es perfecto. Fortalézanos, Señor, para vivir con fe y esperanza. Que tu paz, que supera todo entendimiento, proteja nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las enseñanzas que exploramos hoy nos muestran que la purificación de la mente es un viaje diario, sostenido por la presencia constante del Espíritu Santo. Cada personaje bíblico que vimos enfrentó verdaderas batallas mentales, pero encontró la victoria gracias a la renovación que proviene de Dios. Desde la mujer samaritana avergonzada hasta Nicodemo atrapado en la religiosidad vacía, desde Pedro hundiéndose en las olas del miedo hasta el paralizante de Betesda encarcelada durante décadas, cada uno de ellos experimentó libertad cuando permitieron que el Espíritu Santo transformara sus pensamientos. No estás solo en este camino. Lo que has aprendido hoy no ha sido casualidad. Dios te eligió para estar aquí, en este momento, recibiendo esta palabra. El Espíritu Santo os ha traído aquí porque quiere trabajar profundamente en vuestra vida. La transformación comienza cuando decidimos, como estos héroes de la fe, entregar nuestros pensamientos a Dios y permitir que Él nos recree desde dentro. No se trata de fuerza de voluntad, no se trata de esforzarse más, se trata de entregarse por completo y dejar que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe. Eres una pieza clave aquí. Ahora quiero conocerte mejor. Si este mensaje te ha tocado el corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Pero más allá de eso, comenta aquí desde qué ciudad estás viendo. Veamos hasta dónde llega la palabra de Dios junta y celebremos esta cadena de fe. Y si lo sientes en tu corazón, comparte algo por lo que estés pasando para que podamos rezar juntos por ti. Tu historia importa tanto para Dios como para nosotros. Juntos formamos una cadena de fe que llega a multitudes. Esto es solo una parte del camino. Tenemos muchos otros contenidos hechos con amor y propósito que fortalecerán tu camino espiritual.
Sigue aprendiendo cómo las enseñanzas de Jesús pueden guiar tu vida cada día. Siempre hay una palabra especial esperándote. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y experimentar el poder transformador de sus planes. No pierdas esta oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está a solo un clic. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y tu familia. Recuerda, con Cristo nunca estás solo. Dios es más grande que cualquier situación. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. La renovación de tu mente ya ha comenzado. Hasta el próximo vídeo y que la paz del Señor esté siempre contigo.